Bienvenidos a esta sesión número 5 que corresponde al tema de control y verificación de muros de albañilería confinada según lo que establece la normativa la E070. Este tema es muy importante y justamente viene después del análisis sísmico. Si bien es cierto, ya hemos analizado toda la estructura en general, pero lo que hay que hacer ahora es verificar el diseño que va a tener los muros básicamente de albañilería. Todo este control está estipulado en la E070 y solamente abarca para edificaciones hasta 15 metros de altura o hasta 5 pisos aproximadamente. Para el caso de la albañilería, justamente se hace esta verificación para evitar las fallas debido a fuerza cortante de entrepiso. Es por ello que, debido a este efecto, se deben realizar las verificaciones en los muros con la finalidad de que estos muros no presenten fisuraciones durante los eventos sísmicos moderados o se produzca algún derrumbe de la edificación durante un evento sísmico severo. Es por ello que luego del análisis sísmico se debe realizar esta verificación. El objetivo es aprender a realizar el control y verificaciones a una estructura de albañilería confinada en base a los lineamientos normativos. Se cuentan con 4 temas principales como teoría básica, antes de ver en sí los ejemplos aplicativos. Primero tenemos el tema de las fisuras en muros de albañilería, donde vamos a tocar principalmente cómo son y la razón de su origen. Luego tenemos el control de fisuras y según lo establecido en la E070 vamos a hablar sobre la resistencia al corte. Luego tenemos la verificación de la necesidad de colocar el reforzamiento en estos muros de forma horizontal. Por último tenemos la verificación de agrietamiento diagonal en los entrepisos superiores. Así que vamos con este primer tema de fisuras en muros de albañilería. Cuando ocurre un evento sísmico, lo usual es que aparezcan fisuras, rajaduras o grietas en los muros de albañilería, en los muros de las viviendas. Y suelen ocurrir cuando se han producido por técnicas de construcción erróneas, o sea, errores durante el proceso constructivo, o también por decisiones incorrectas en la distribución de muros como sistema estructural, es decir, básicamente en la etapa de la estructuración. Por motivos de a veces disminuir el tema de costos o a veces cuando se realiza el levantamiento de muros portantes con ladrillos panderetas, es donde usual que se fisuren estos muros. Estos tipos de ladrillos durante eventos sísmicos, como son los ladrillos pandereta, que es muy común ver que se levantan hoy en día dentro de las viviendas, estas unidades de albañilería, cuando ocurre un sismo, son tan frágiles que representan una resistencia limitada a comparación de otros tipos de ladrillos macizos, como es el King Kong, que son más resistentes durante los eventos sísmicos y soportan una gran cantidad de carga de la estructura, justamente por su composición. Por lo tanto, son idóneos para utilizar en el levantamiento de los muros portantes. Así que mucho ojo con ello, ya que nosotros estamos constantemente en contacto con el levantamiento de alguna edificación, el levantamiento de alguna vivienda, ya sea propia o ya sea del vecino, de algún familiar. Así que está en nosotros recomendar el uso de estos ladrillos macizos, ladrillos King Kong, para los muros portantes, para los muros estructurales de albañilería, y evitar que se aplique y se siga utilizando estos ladrillos pandereta como muros estructurales, como muros portantes. Hay que evitar eso porque va a afectar netamente el desempeño de la estructura, no va a trabajar correctamente, es más, lo está haciendo más frágil, ¿no? Así que hay mucha consideración con ello. Con respecto al control de fisuras, según lo que establece la normativa, durante el análisis de edificaciones es necesario realizar el control de fisuras que pueden presentar en los muros portantes de los entrepisos durante eventos sísmicos. Justamente la norma menciona que se deben verificar cada entrepiso y debe cumplir con esta expresión.
tenemos la fuerza cortante producida por el sismo moderado y debe ser menor o igual que 0.55 la fuerza cortante al agrietamiento diagonal de la albañilería. Todo esto debe ser igual a la fuerza cortante admisible, ¿no? Justamente esta fuerza cortante, que es el B sub m, va a depender de la unidad de albañilería que consideremos. Si utilizamos arcilla, como son los ladrillos de arcilla, o de concreto, va a ser igual a esta fórmula. Y si utilizamos el ladrillo sílico calcáreo, va a ser igual a esta otra fórmula. Básicamente va a variar este coeficiente y de ahí todo lo demás será igual. Este factor alfa está en un rango, como vemos, de 1/3 y 1, y es igual a la longitud sobre 0.8 la altura del entrepiso, básicamente del muro, ¿no? Acá vemos los valores, tenemos la resistencia característica. Este PG es la carga que nosotros hemos calculado anteriormente. En la sesión anterior hemos calculado una carga por gravedad, la carga permanente y total de edificación, más un porcentaje de la carga viva, ¿no? Que puede ser para viviendas el 25%. Luego tenemos que T, obviamente es el espesor del muro, y L es la longitud total del muro. Esto incluye las columnas en el caso de que estén confinados. Verificación en ese caso, de necesitar un refuerzo horizontal para el muro y así evitar esta fisuración, ¿no? Este refuerzo va a depender de aquellos muros portantes que no soporten las cargas o dentro del análisis presenten grietas, fisuras debido al sismo, en una o en dos direcciones. Durante esta verificación, para evitar que ocurra este efecto, se tiene que colocar un refuerzo horizontal continuo que tendrá la función de evitar el colapso de la albañilería, básicamente el muro, y de mantenerse unido entre sus unidades y también la columna. O sea que todo esté confinado, ¿no? Mantenga este confinamiento constante. Esta verificación está estipulado según algunas recomendaciones que también establece la E070. Todo muro confinado cuyo cortante bajo sismo severo sea mayor o igual a su resistencia o que tenga algún esfuerzo a compresión deberá llevar refuerzo horizontal continuo anclado a las columnas. Para eso es que se tiene que realizar esta verificación, ¿no? Ya hemos hecho esto, nosotros hemos evaluado anteriormente este efecto, ¿no? El esfuerzo es igual a la carga por el área, ¿no? La longitud por el espesor. Hemos hecho esta verificación. La cuantía de acero del refuerzo horizontal será el área de cero por una separación por el espesor, ¿no?, del muro mayor o igual a 0.001. Las varillas de refuerzo penetrarán en las columnas de confinamiento por lo menos 125 milímetros o 12.5 centímetros y terminarán con un gancho de 90 grados, ¿no? Esto ya lo vimos en la teoría anteriormente, cómo penetra este refuerzo dentro de la columna. Como mínimo debe ser esto, 12.5 centímetros, y el gancho que debe tener debe ser de 90 grados, ¿no? El agrietamiento diagonal se produce en los muros portantes debido a que la cortante última de los entrepisos es mayor a la resistencia a corte en albañilería. Es muy probable que ocurra si se disminuye la calidad de la unidad de albañilería en los entrepisos. Estas fallas son de forma diagonal y esto produce que las columnas y vigas trabajen solas como un sistema porticado. Por lo general se deben evitar que esto ocurra debido a que las columnas y vigas no están analizadas y diseñadas para resistir las fuerzas de las solicitaciones sísmicas, obviamente, ¿no? Estas columnas son de confinamiento y no son columnas estructurales como por ejemplo son las columnas que forman el pórtico, tanto las columnas y vigas, ¿no? En sí lo que va a trabajar son estos muros de albañilería y es por eso que las unidades deben ser unidades portantes, como es el ladrillo King Kong y no el ladrillo pandereta, que es lo que vemos comúnmente hoy, ¿no? Es por eso que estoy recalcando justamente el que se deje de aplicar, porque ahorita yo estoy viendo, o es muy común ahora ver que se aplican ladrillos pandereta para los muros portantes en las albañilerías.
Ahora, ¿por qué se produce de forma diagonal? Y esto es básicamente por las fuerzas o la resultante que se generan. Por ejemplo, vamos a ver acá. Tenemos las fuerzas por gravedad que soportan el muro, ¿no? Y van en este sentido. Vamos a colocar un poco más abajo. Bueno, vienen acá. Y tenemos la fuerza de sismo que viene en esta dirección, la fuerza horizontal, ¿no? Por lo tanto, vamos a cambiar de color. Por lo tanto, cuando llega a este punto, va a venir la fuerza, ¿no? Se va a transmitir hacia la columna de esta forma. Viene el sismo en esta dirección. ¿Y qué es lo que produce? Una fuerza resultante, ¿no? Y obviamente tiene que venir en esta dirección. Es por eso que la fisuración es de forma diagonal, ¿no? Por el efecto resultante de las cargas que vienen en la estructura, en este caso el muro, ¿no? Todo este conjunto de columnas, vigas y principalmente el muro es el elemento que en sí resiste todo ese esfuerzo, ¿no? Es por ello que se debe analizar y verificar este control de fisuración y corte y también agrietamiento diagonal que se generan estos elementos. Para esta verificación también hay que tomar en cuenta lo que indica la E070, donde indica que el agrietamiento diagonal se debe verificar bajo esta fórmula, ¿no? Donde la resistencia de la cortante del muro debe ser mayor que la cortante que llega al entrepiso. Y así terminaríamos esta breve introducción o teoría con respecto a la verificación tanto de corte como de agrietamiento diagonal, porque se debe chequear luego de hacer el análisis sísmico, en este caso un análisis estático, en la edificación de este sistema de albañilería. Ya en los ejemplos vamos a ver una demostración de cómo se obtienen los datos a partir del ETABS para realizar esta verificación utilizando las fórmulas que mencionamos en esta sesión con respecto a esta verificación. No se olviden que cualquier consulta lo pueden realizar a través del foro y desarrollar su tarea para poder pasar a la siguiente sesión.